Algunos ven números, nosotros vemos historias. Únete a nosotros mientras transformamos los datos en conocimiento. Esto es la mesa de datos. Diseño de bases de datos. ¿Cuáles son los principios de normalización y desnormalización de bases de datos y las herramientas que ofrece el mercado para su diseño? Hoy me acompaña Karen Barrera, profesional en administración de empresas y desarrollo de software, y este servidor, Jeffrey Beltrán, también administrador de empresas. Estaremos explorando los principios de normalización, un método con el cual se pueden organizar los datos. Estaremos analizando los tres tipos de normalizaciones fundamentales y cuáles son las reglas para hacerlo de una manera más eficiente. También en qué momento es necesario romper las reglas que nos dictan la normalización para agilizar el rendimiento de las consultas mediante el método de la desnormalización. También estaremos hablando sobre qué significa modelar, diseñar y documentar la base de datos, sobre cómo funcionan, y estaremos hablando de qué bases de datos hay actualmente en el sector tecnológico. Iniciaremos nuestra conversación sobre la normalización. Jeffrey, cuéntanos qué es la normalización y qué ventajas tiene. Bueno, Karen, la normalización en las bases de datos ayuda a optimizar su diseño para que no exista repetición de datos y se prevengan problemas de inconsistencia. La normalización tiene 6 formas, pero nosotros vamos a estar viendo las primeras 3 formas normales creadas por el señor Edgar Frank, un informático británico. La primera forma. En la primera forma se debe verificar que las columnas y valores de una tabla ya no puedan dividirse. Por ejemplo, tengo una tabla llamada clientes donde están las siguientes columnas: ID cliente, nombre, dirección, producto, precio y fecha de compra. Entonces voy a tomar la columna llamada nombre, donde tengo el nombre completo de un cliente, y la voy a dividir en primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno. Luego voy a tomar la columna dirección y voy a dividir en tipo de vía, número y barrio. Seguido a eso, entonces miramos si hay valores repetidos en las columnas de la tabla clientes y nos damos cuenta que siguen habiendo datos repetidos, ya que cada cliente puede haber comprado los mismos productos o haber comprado en la misma fecha. Así que para evitar este problema, dividimos los datos en tablas independientes. Entonces tomamos los datos de la tabla compra como ID cliente y fecha compra, y productos como producto y precio. En el caso del producto le vamos a anexar una primera columna que diga ID producto, que nos ayudará a identificar cada producto, ya que con este ID producto también lo anexaremos a una columna en la tabla compra para saber qué cliente compró qué producto en qué fecha. Volvemos a revisar la tabla clientes y vemos que la columna barrios tiene valores repetidos porque algunos clientes viven en el mismo barrio. Entonces también se separan estos datos en otra tabla llamada barrios y se anexa una columna llamada ID barrio. Una vez que tenemos esto, vamos a poner la columna ID barrio en la tabla clientes. Hasta aquí sería la primera forma. Entonces la segunda forma, ya las reglas a tener en cuenta son: primero, que ya los datos estén en la primera forma normal, y segundo, que todos los valores de la columna dependan únicamente de la llave primaria de la tabla, es decir, que tengan relación entre ellas. La tercera es verificar que las tablas tengan una única llave primaria que identifique la tabla y que sus atributos dependan de ella. Ya tenemos el diseño en la primera forma normal, hasta ahí vamos bien, pero en la tabla compra no tenemos una única llave primaria que identifique la tabla y sus atributos, porque recordemos que la tabla compra tenía la columna ID cliente, ID producto y fecha de compra. Entonces ahí tenemos dos ID, son dos llaves primarias, y debemos dejar solo una llave primaria. Así que vamos a crear una columna que diga ID compra, ya que con este ID estamos relacionando el ID cliente y el ID producto a la fecha de compra. Entonces, la tercera forma, las reglas a tener en cuenta son
que el diseño debe estar en la segunda forma normal. Se debe verificar que los valores de las columnas de la tabla no dependan de otras columnas que no sean la llave primaria. Entonces, en la tabla clientes, el nombre no depende de otra columna, sino únicamente de la llave primaria. En la tabla productos también el producto depende únicamente de su llave primaria, y en la tabla barrios también. Y finalmente en la tabla compra, ya que se reemplazó con el ID compra para lograr realizar búsqueda con datos tipo entero y no de cadena de valores. Entonces ahí ya tenemos la base de datos en la tercera forma. Ahora Karen nos va a contar un poco más sobre el otro método de diseño de bases de datos llamado desnormalización. Karen, cuéntanos. Aunque la normalización aparentemente es la mejor opción, en algunas ocasiones es necesario desestructurar lo que esa técnica organizó correctamente para hacer que sea mucho más rápida y efectiva las búsquedas entre las tablas. Para ellos utilizamos una técnica que es la desnormalización, que es un diseño de base de datos que consiste en introducir maneras controladas, ciertas redundancias en los datos, es decir, ejemplo, duplicar o combinar información en una misma tabla para mejorar el rendimiento en consultas. Esta surge como una respuesta a las reglas de la normalización que son más estrictas, la cual, aunque garantiza integridad y evita duplicados, puede volver un poco más lentas las operaciones al requerir múltiples join uniones entre las tablas. Su importancia radica en que permite acelerar el acceso a la información en sistemas donde se realizan muchas lecturas o reportes, como en aplicaciones del análisis de datos, comercio electrónico o banca. Aunque siempre implica el reto de mantener la consistencia en los datos duplicados, entonces es importante que, aunque de una manera u otra estemos o queremos tener toda la información de manera controlada, es importante saber que podemos tener un lapso de espacio en el cual nosotros vamos a poder trabajar y hacer todo mucho más eficiente. A veces creemos que si todo está perfecto, vamos a avanzar más rápido. Así que en este momento, Jeffrey, bueno, cuéntanos entonces qué es una herramienta de bases de datos y para qué sirven. Bueno, para el diseño de bases de datos existen herramientas especializadas que simplifican el proceso de creación y gestión, proporcionando una interfaz visual donde se puede apreciar las relaciones entre tablas con los datos específicos de cada uno. Pero, ¿qué aspectos buscar en una herramienta? La facilidad de uso, una interfaz sencilla que permita navegar rápidamente por sus funciones y capturar las ideas. Plataforma compatible, herramienta de diseño basada en web o una aplicación de escritorio compatible con tu sistema operativo. Compatibilidad, compruebe si es compatible con el DBMS, que sus siglas en inglés son Database Management System, de su elección, como MySQL, Oracle o Microsoft SQL Server. Colaboración, que si trabajas en equipo, tenga funciones de uso compartido con comentarios y edición en tiempo real, sería lo mejor. Informes, que te facilite una generación de documentación de bases de datos basada en diseños. Y por último, soporte, que tenga una comunidad muy activa, documentación muy completa y soporte al cliente que te pueda ser valiosa en cualquier momento, sobre todo cuando te encuentres en problemas. Pero entonces, ¿qué herramientas podemos encontrar en el mercado, Karen? Bueno, tenemos que primero entender lo que son las bases de datos y que existen bases de datos relacionales y no relacionales. Normalmente pensamos en las relacionales, que son las más tradicionales. Esas organizan la información en tablas con filas y columnas, como anteriormente Jeffrey estuvo dando los ejemplos, muy parecido a una hoja de cálculo, por ejemplo, puede ser Excel, donde nosotros vemos todo con filas y columnas. Y se conectan entre sí mediante relaciones definidas con claves primarias y foráneas. Y están también las bases de datos no relacionales.
Estas no dependen de tablas, sino que usan más bien estructuras más flexibles como documentos, pares, claves valor, grafos o columnas distribuidas. Son perfectas para manejar datos masivos, cambiantes o no estructurados. Por ejemplo, tenemos el caso de redes sociales o cuando se hacen eventos en tiempo real o inclusive si tengo que administrar datos de algún evento de única vez, ahí también es importante estas no relacionales. Ahora vamos a ver cuáles son algunas herramientas relacionales y cuáles no son relacionales que podemos utilizar. Como herramientas de gestión de bases de datos encontramos una gran variedad. Estas se definen basadas en las características de la necesidad planteada y otros factores importantes a la hora de guardar la información. Las más conocidas hoy son MySQL, Microsoft SQL Server, Progress SQL, Oracle Database. Estas hacen parte de las bases de datos relacionales, mientras que las no relacionales encontramos Cassandra, MongoDB, DynamoDB, que pertenecen a AWS, y estas son algunas de las herramientas más usadas a la hora de usar una base de datos. Es importante que al momento de realizar una base de datos, nosotros identifiquemos el tipo de información que voy a realizar y así de esa manera poder identificar cuál es la base de datos que es más acorde con mis necesidades actuales. No todas las tablas, no todas las bases de datos me van a mí a funcionar, es todo dependiendo el tipo de evento que nosotros vayamos a realizar en el momento. Así que no siempre nos debemos hacer con una misma, sino es primero evaluar qué información voy a tener y qué tan relevante en un futuro se va a convertir. Bueno, Jeffrey, pero ahora podemos entonces hablar sobre qué conclusiones o la importancia de la base de datos y de lo que podemos identificar para poder entonces tener la mejor forma de la utilización de la base de datos. ¿Qué es para ti o qué fue lo que más importante te pareció? Sí, Karen, mira, este tema me deja como conclusión que una base de datos bien diseñada nos permite estructurar los datos eficientemente, sin redundancias ni errores, lo que para una organización se convierte en decisiones basadas en información verídica y a futuro pues en rentabilidad, que es lo que realmente le interesa a una empresa. Claro, también digamos que pudimos identificar que en algunas ocasiones es necesario desestructurar algo que parece perfecto para hacerlo más eficiente y que dependiendo de la necesidad que existe, tengo una base de datos que se adapte mejor a mis necesidades. Que dependiendo lo que yo necesite, si es data muy grande, existen bases de datos que son mucho más robustas, que absorben mucho más información, pero tenemos otras que son un poco más sencillas y que no requieren de tanta complejidad y es mucho más fácil de uso. Entonces, todo depende de esa necesidad que nosotros vayamos a tener para hacer una mejor elección.